Hola a todos, bueno, en este video vamos a trabajar con el patrón de diseño Singleton. En programación, cuando hablamos de un patrón de diseño, no nos estamos refiriendo precisamente a lo que sería el diseño gráfico de mis ventanas, ni de mi programa, ni nada de eso, sino que me refiero a la estructura de mi programa, es decir, a cómo están organizadas mis clases y la relación entre esas clases de objetos. Por ejemplo, aplicado a la realidad sería el mapa de mis clases, ¿verdad? De la estructura de todas las clases de objetos que tengo, y cómo se relacionan entre ellas a través de métodos o para poder pasar datos de una clase a otra, para poder organizarse. ¿Sí? En programación orientada a objetos existen varios problemas relacionados al diseño. Por ejemplo, cuando quiero tener una única instancia de una clase, si yo quiero realizar una única instancia de una clase que conecta a una base de datos, a una instancia de una clase que se conecta, por ejemplo, a un servidor en una aplicación cliente-servidor, yo necesito aplicar determinados patrones de diseño. En este caso, lo voy a implementar en ventanas, ¿sí? En el ejercicio de un tutorial anterior tenemos un programa que pide un nombre al usuario y al ser ingresado el nombre dentro de un campo de texto, se procesa ese valor al dar clic dentro de un botón saludar, un botón aceptar, y se pasa a una segunda ventana. Este programa que estamos viendo no es exactamente el mismo de ese tutorial anterior, sino que es otro muy parecido, porque en un principio no encontraba los archivos. Cuando los encontré desde ese programa, ¿verdad? Ya lo tenía desarrollado. Igualmente el problema es el mismo y la lógica del programa es exactamente el mismo, así que sirve como ejemplo. Si vemos, yo hago clic en saludo, luego de ingresar mi nombre, y aparece varias veces ese saludo, es decir, se procesa varias veces y me manda varias ventanas idénticas, ¿sí? Eso es un problema de diseño que tenemos en este caso, porque el mismo objeto, la misma clase se está instanciando varias veces, y mi ventana secundaria, mi segunda ventana, es un objeto que se crea varias veces, se replica varias veces. No es exactamente el mismo objeto, pero sí tiene los mismos valores, y eso no es algo deseable. Vamos a ver cómo podemos solucionar eso. La lógica que tenemos aquí es la misma que teníamos antes. Hay una ventana principal, en este caso ventana main es mi clase principal. Pedimos a través de un text field el nombre, ¿sí? El text field es un campo de texto, ciertamente, y al presionar en el botón saludo, lo que ocurre es un evento que toma ese nombre, ¿sí? Lo guarda dentro de un string nombre, a través del método getText, ¿sí? Que podemos ver ahí. Luego se instancia una segunda clase con ese nombre. Este es el nombre, ¿verdad? De esa manera se toma del text field, y luego posteriormente ese valor se procesa y se utiliza para instanciar una ventana secundaria. El método getText es el que me permite obtener un valor del text field. En este caso, text field es el nombre del text field también, ¿sí? Text field es el nombre del objeto. En esta sentencia lo que hacemos es instanciar la ventana secundaria. Ventana secundaria es la clase de la segunda ventana. V2 es el nombre de mi objeto, ¿sí? El objeto de la segunda ventana, y se le pasa al constructor el nombre. Si vemos en la segunda clase, el constructor recibe un string nombre. Ese valor se procesa a los componentes gráficos, en este caso es JLabel, que se encarga de saludar. JLabel es la etiqueta de texto, ¿verdad? Que se encarga de mostrar mi nombre, hola y el nombre. Luego se hace visible esa segunda ventana y se ejecuta. ¿Cómo podemos modificar esto para que no ocurra el problema que ya vimos? Aplicando el patrón Singleton. El patrón Singleton me va a permitir solucionar ese problema que es uno de las problemáticas a enfrentar en programación orientada a objetos, y es realizar un buen patrón de diseño. Cabe destacar que Singleton no es el único, existen muchos otros patrones de diseño que me permiten elaborar mi programa de una manera prolija. Simplemente en este caso vamos a utilizar Singleton por ser sencillo y fácil de implementar. Es bastante ingeniosa esta manera, ¿sí? Porque cabe destacar que básicamente funciona consiste en permitir que solamente se instancie una vez cada objeto. Ya no vamos a instanciar las ventanas de la misma manera que hacíamos antes, llamando a su constructor, que en este caso es público, ¿sí?
porque estamos desde otra clase instanciando, ¿sí?, la segunda ventana, y es a través de esa instancia que trabajamos, ¿sí?, sino que vamos a modificar sensiblemente la ventana secundaria para que solo se instancie, o sea que el constructor va a pasar a ser privado y solo se va a instanciar en caso de que previamente no se haya instanciado. Vamos a tener que crear un atributo, ¿sí?, que a su vez vaya a ser un objeto de la misma clase ventana secundaria. Vamos a ver cómo es que se realiza esto. Si fijamos acá tenemos un atributo que es nombre, private static string nombre, o sea que es el valor que recibe de la primera ventana. Es un atributo, ¿verdad?, es privado y es estático, porque lo utilizamos en un contexto estático como ser en el main de la clase. Vamos a añadir un nuevo atributo después, que va a controlar nuestras instancias. Bien, volviendo al tema de singleton, vamos a ver cuál es la sintaxis general de este patrón de diseño, es decir, cuál es la forma general de utilizarlo. Bien, esta sería la sintaxis general. Se define una clase, por ejemplo, public class, mi clase, ¿sí?, puede tener cualquier otro nombre, obviamente. Luego tenemos la definición de un atributo cuyo tipo de datos, cuyo tipo de atributo es el mismo que la clase. En este caso se llama instancia. Instancia es el nombre del atributo, ¿sí? Podemos definir más de un atributo, pero en este caso es imprescindible para usar singleton que tengamos un atributo cuyo tipo de objeto sea el mismo que el de la clase. En este caso, si la clase es mi clase, el tipo de datos de ese atributo va a ser mi clase también. Es privado y es estático. Privado porque es un atributo y estático porque queremos que sea accesible desde otras clases sin necesidad de pasar directamente por una instancia, es decir, sin necesidad de instanciar la segunda clase. En este caso, esta clase, mi clase. Tenemos por supuesto un constructor que en este caso pasa a ser privado, ¿sí? El constructor es el método que tiene el mismo nombre que mi clase, pasa a ser privado porque va a ser accedido a través de un método de la clase, mi clase en este caso, ¿verdad?, de la clase en cuestión. El fuerte del singleton, el mecanismo principal que utiliza es un getter, ¿sí? En este caso getInstancia se llama, un getter para acceder al atributo instancia. Este va a ser el método que permitirá instanciar o no la clase dependiendo si ya ha sido previamente instanciada o no. En esta parte que vemos allí, donde nos fijamos si la instancia ha sido o no definida. Si la instancia es igual a null, es decir, si la instancia no se ha creado, la tenemos que crear, se crea la instancia. Instancia pasa a ser, decimos instancia igual new mi clase, y esto es porque precisamente estamos instanciando nuevamente mi clase. En este caso, si la clase se llama mi clase, ¿verdad?, lo vamos a tener que implementar en nuestro proyecto. Esta línea lo que hace es instanciar la clase solamente en caso de que previamente no se haya instanciado, y lo hacemos accediendo al atributo, ¿sí? Si nos fijamos, este método es público. Este método va a ser el que va a ser accedido desde otras clases, de las clases que quieran acceder a este. Finalmente, este método getInstancia es un getter, ciertamente, entonces tiene que retornar algo, tiene que devolver algo, y justamente lo que devuelve es la instancia en cuestión. Si ya se creó previamente, bueno, devuelve lo que ya teníamos, y si no, devuelve, bueno, lo que acabamos de crear, ¿verdad?, la nueva instancia. La devuelve al programa principal o a la clase que hace uso de este patrón de la clase que quiere implementar, o sea, de la clase secundaria en este caso. Por supuesto que podemos definir otros métodos, ¿sí? Esto es una estructura general, pero podemos aplicarlo a cualquier clase en cuestión. En este caso lo voy a aplicar a mi clase ventana secundaria. Vamos a comenzar creando mi atributo, ¿verdad? Mi atributo instancia, en este caso, va a ser, como dice la sintaxis general, privado y estático, ¿sí? Privado porque es un atributo, así que tenemos que definirlo como estático. Vamos a ir a Eclipse, private, static, ventana secundaria es el nombre de mi clase, así que el objeto que utilizaremos como atributo también será de la clase ventana secundaria, ¿sí? Ventana secundaria, instancia es el nombre de mi atributo, ¿sí? Bien, luego tenemos que definir el método. Lo voy a definir al final porque todo este constructor que tenemos anteriormente lo creó automáticamente Windows Builder cuando creé el nuevo JFrame.
Si esto no se entiende, podemos verificar el video anterior donde vemos cómo crear una ventana y cómo se conecta con otra, ¿sí? Como no tengo más métodos, va a quedar al final. Como para este ejemplo no van a haber más métodos, lo defino al final. Es public, porque el método es de acceso público, ¿verdad? Public static, porque se va a tener que acceder desde otra clase, desde la clase primaria, de la ventana primaria, en este caso de la ventana principal, sin necesidad de instanciar un objeto, ¿sí? Public static. Ventana secundaria va a tener que ser el tipo de datos, ¿sí? Porque ventana secundaria es el nombre de mi clase, yo tengo que devolver un objeto de esa clase. Instancia va a ser un objeto de esa clase. Así que indicamos que ventana secundaria es el tipo de datos que devuelve este getter. Get instancia, le ponemos de nombre por conveniencia, ya que mi atributo se llamaba instancia, le pongo get instancia al método getter, ¿sí? Abrimos una llave y vamos a ver cómo se trabaja. Si la instancia no ha sido definida, es decir, si instancia es igual null, lo que voy a hacer es, bueno, precisamente instanciarlo, crear esa nueva instancia, crear el objeto, ¿verdad? Instancia igual new ventana secundaria. Esto lo que hace es crear mi objeto, ¿verdad? Crear un objeto de mi clase ventana secundaria. Luego tenemos que hacerlo visible, ya que estamos hablando de que es una ventana, ¿no? Si fuera una clase cualquiera, una clase lógica, eso no sería necesario, pero ya que instancia va a ser un JFrame, tenemos que indicar que va a ser visible. Tenemos que indicarle al programa que esa ventana va a ser visible. Por último, lo retornamos a la clase que implemente este método. Nos muestra algunos errores, y eso es porque el constructor está definido para recibir un valor. Si nos fijamos en el constructor, va a recibir un nombre, y en este caso no lo estamos definiendo, no lo estamos indicando aquí, así que en el momento de instanciar vamos a enviarle nombre. Nombre ya estaba definido como atributo, por eso lo reconoce, ¿sí? Estaba definido como un private static. Y por último, hay un error aquí, es porque habíamos puesto mal el nombre de instancia. Ahí quedó, y estaría básicamente definido el patrón singleton, ¿sí? Vamos a ver cómo se implementa esto desde otra clase, en este caso desde la ventana primaria, ¿sí? Desde la ventana principal. Si nos fijamos, instancia es el mismo atributo el que está fijándose el getter, o sea, es el atributo que definimos antes, el que estamos viendo si ha sido o no definido, y en tal caso ya lo definimos, ¿sí? Vamos a colocar unas llaves ahí en el if porque tenemos más de una instrucción, entonces si no nos va a dar algún problema a la hora de implementar, a la hora de programar. Bien, nos vamos a la ventana principal y vemos qué ocurre. Coloco mi nombre y cuando hago clic en saludar sigue funcionando todo igual que antes. Se siguen instanciando más de una vez y esto no es deseable. ¿Por qué ocurre esto? Bien, veamos el código que tenemos dentro del evento del botón saludo. Sigue siendo el mismo, ¿verdad? De leer un valor y luego instanciar la ventana secundaria, y eso no es deseable, no debería de pasar, no debemos dejar que esto suceda. Se supone que ahora será este método, el getInstancia, quien se encargará de instanciar o no la ventana dependiendo del caso. Así que este constructor va a pasar, no va a ser más público, ahora va a ser de dominio privado, va a ser solo para la clase. Solo la clase ventana secundaria podrá acceder a ese constructor, ¿sí? Si nos revisamos en el material, originalmente nos pide que sea privado. Así que vamos a ir a mi ventana principal y ahora tengo que cambiar la lógica con la cual instancio mi segunda ventana. Leer el nombre a través de un string con el método getText está bien, pero luego tenemos que ver cómo hacer para llamar al método que aplica el singleton, el método getInstancia. Para eso tengo que ver si accedo a este método, ciertamente. Tengo que volver a la ventana principal y intentar llamar directamente este método. Ventana secundaria punto getInstancia. Esto ya debería de hacer que se llame al método getInstancia, ¿sí? Al que definimos como parte de la aplicación del singleton. Veamos qué ocurre ahora. Voy a colocar mi nombre, Víctor, en este caso. Voy a hacer clic en saludo y vemos que no se está pasando ningún parámetro. ¿Sí? La ventana se crea y dice hola null. Si hago clic de nuevo en saludo, funciona el singleton. Podemos apreciar que no se instancian más ventanas, pero que
no se está realizando el pasaje de valores de una ventana hacia otra. Y eso es porque precisamente leemos el nombre, pero nunca, en ningún momento lo estamos pasando a la instancia de la segunda ventana. Es decir, en ningún momento lo estamos pasando a la clase que queremos que lo haga. Una de las opciones que tenemos para solucionar eso es simplemente hacer que reciba este valor, hacer que reciba el string nombre, que de hecho lo hace enviándole el atributo. Vamos a hacer que envíe una variable que reciba desde la ventana que invoca a este método. En este caso estamos obligando a que el singleton reciba una ventana, que el getter reciba, a que reciba un string. Pero como lo vamos a utilizar solamente para este caso, solamente para el caso de que se instancie desde la primera ventana, va a servir hacer que el get instancia reciba un string nombre y que se lo envíe a la ventana, se lo envíe a la instancia en caso de ser necesario. Para eso vamos a indicar aquí que se va a pasar la variable nombre al método getInstancia y vamos a ver qué es lo que ocurre. Ejecutamos nuestro programa y pongo mi nombre, Víctor, voy a poner saludo y se crea la segunda ventana diciendo hola Víctor, pero no se crean más instancias de esa ventana. Quiere decir que ahora el patrón singleton ha funcionado y lo hemos implementado correctamente. Si bien es una forma un poquito distinta de trabajar, tampoco es tan complicado. Vamos a repasar un poco qué es lo que hemos hecho, ¿sí? Vamos a regresar sobre nuestros pasos para resumir un poco esto. Dentro de la ventana secundaria, para aplicar el singleton, hay que crear un método getInstancia. En este caso, getInstancia porque instancia se llama el atributo. Es un getter para un atributo que definimos dentro de esta ventana, dentro de esta clase, que a su vez su tipo de datos es el mismo que el de la clase, es decir, es un objeto cuyo tipo es el mismo de la clase que lo está manejando, ¿verdad? Es la manera que tiene Singleton de trabajar. Indicamos que es privado y estático, ¿sí? Privado porque es un atributo y que es estático porque se va a implementar dentro de un contexto estático, lo va a implementar un método estático. En este caso, el método sí es público, el método sí va a poder ser accedido desde otras clases y es importante que esté como estático porque así podemos llamarlo sin necesidad de tener previamente un objeto instanciado, ¿sí? Será este método el que instancie el objeto solo en caso de que no se haya creado antes, ¿sí? Public static, ventana secundaria, getInstancia. GetInstancia va a ser el método que se encarga del mecanismo del singleton que funciona. Luego se fija, este método tiene que fijarse si la instancia ha sido o no definida, ¿sí? Si instancia es igual a null, lo que hace es, justamente, si no se ha sido instanciado el objeto, lo instancia y en caso contrario, bueno, no hace nada el método. Simplemente hace que solo se instancie la clase en caso de que previamente no se haya hecho. Y retorna la instancia en cuestión. El constructor recibe ese nombre y lo utiliza para, dentro de sus componentes, en este caso un JLabel, ¿sí? Si nos fijamos en el código, es ese label, el del saludo, el que tiene concatenado el string que recibe como nombre, y cabe destacar que el constructor tiene que estar definido en este caso como privado, porque no se va a acceder desde otras clases, no van a ser otras las clases que instancien esta, sino que va a ser el mismo singleton, el mismo método getInstancia que se encargue de instanciar o no, y como el método este está definido dentro de mi clase, como es un método de clase, no hay problema para utilizarlo. Bueno, estimados, por este tutorial ha sido todo, espero haber sido de ayuda. Recomiendo considerar las recomendaciones que aparecen en pantalla y bueno, siempre seguir profundizando. Les mando un saludo.